En cuanto a la enseñanza y aprendizaje de la representación de los números, para comenzar, recojo aquí diferentes representaciones del número 3. Hay que recordar que tenemos, por un lado, las palabras numéricas, que son los términos de la secuencia numérica convencional, y por otro lado, tenemos los numerales. En ambos casos está la representación verbal asociada y por otro lado, la representación simbólica. En cada caso hay diferentes símbolos y hay diferentes reglas que nos permiten combinar esos símbolos o esas palabras, con lo cual puede haber implicadas diferentes dificultades que tengan que ver con la escritura y con la lectura de esos números en sus diferentes representaciones. Algunos tipos de actividades de las que se propone realizar con los niños para superar posibles dificultades relacionadas con la escritura y lectura de los números son las que presento a continuación. Pintar con los dedos siguiendo un camino. Puede ser, por ejemplo, con pintura de dedos. Alinear objetos en una mesa, de forma que más adelante sea más fácil poderle asignar números a diferentes objetos. Por ejemplo, recorrer con los dedos plantillas donde están los símbolos, en este caso símbolos numéricos, las palabras. Dibujar cifras sobre papel continuo o moldear símbolos con plastilina o con arcilla. A veces también se recomienda, sobre todo cuando los instrumentos pueden suponer una dificultad para los niños, escribir sobre arena o sobre sal o materiales de este tipo, para los que los niños no requieren de un instrumento como intermediario. En cuanto a las operaciones aritméticas y cálculo, vamos a abordar 4 apartados. La comparación y equivalencia. Conteo, suma y resta, composición y descomposición y por último la introducción a la estructura multiplicativa. En los casos anteriores está más asociado a la estructura aditiva. En cuanto a la comparación y la equivalencia, se considera que es un sentido innato, o sea, que la idea de comparar y hacer equivaler diferentes conjuntos lo tiene el niño desde pequeño. Tiene ciertas nociones de forma natural. Sobre los 3 años es cuando los niños diferencian conjuntos de diferente cantidad de elementos. Se recomienda, aquí insisto de nuevo en la importancia, al igual que en otros temas, de usar el lenguaje que sea adecuado para diferentes nociones que tratamos en el aula, como tantos como, igual, mismo número y expresiones de este tipo. Entre las posibles dificultades destaco el hecho de que los niños se puedan centrar en propiedades de los objetos con los que están trabajando, que sean diferentes a la cantidad, que es en la que nos interesa centrarnos aquí. Otra posible dificultad es que no reconozcan la equivalencia entre dos colecciones, o que la reconozcan pero no la asocien con la misma cantidad de objetos. Os propongo aquí visualizar un vídeo que está en YouTube, donde aparecen unos niños de 3 años trabajando con su maestra los emparejamientos. En este caso, los números del 1 al 5. Hay diferentes platos con diferentes números de objetos y lo que les propone la maestra es que hagan emparejamientos entre los platos que tienen el mismo número de objetos. Es interesante fijarse, aparte del trabajo que hacen los niños en este sentido, en el vocabulario que usa la maestra, con expresiones como tantos como y los mismos que. En cuanto al conteo, la suma y la resta, una vez que los niños saben contar de 1 en 1, que es el primer tipo de conteo que se hace siguiendo la secuencia numérica, se propone hacer también conteo de 2 en 2 y de 5 en 5. Este tipo de conteo se considera como los precursores de las operaciones aditivas. A partir de aquí se podría ver cuál es mayor, menor, el siguiente, el anterior, y se van relacionando con expresiones como 1 más y 1 menos. Una posible dificultad que nos podemos encontrar es que los niños no reconozcan patrones y que al no reconocer patrones haya dificultades a la hora de realizar operaciones aritméticas. Se recomienda usar las representaciones en la recta numérica y la tabla 100, en general para identificar patrones numéricos, pero en particular cuando hay dificultades. En la imagen de la recta numérica observamos que se está haciendo un conteo, en este caso de 3 en 3. Lo que ocurre es que ese conteo
ese sumar de 3 en 3 relaciona la recta numérica con dar saltos de 3 en 3 unidades. La tabla 100 es una tabla de 10 por 10 en la que se representan los 100 primeros números comenzando por el 1, como se observa en la siguiente imagen. En esta tabla se pueden ver patrones como en la recta numérica que tenemos hasta el 10, pero en este caso incorporamos más números. Esta tabla también permite observar patrones geométricos. Por ejemplo, si coloreamos del mismo color los números pares y de otro color todos los impares, veríamos que los números pares tienen la misma terminación por columna y tendríamos una columna de pares, otra de impares, una de pares y otra de impares, y así sucesivamente. Cuando se detectan dificultades con los patrones numéricos, se recomienda volver al trabajo con seriaciones cualitativas. Ya veíamos que dentro de las seriaciones cualitativas se proponía en un momento dado pasar a lo cuantitativo y a partir de ahí a patrones numéricos. Entonces, en realidad se aconseja volver un paso atrás en este sentido. En lo que concierne a la composición y descomposición, se consideran precursores también de las operaciones aditivas por las mismas razones que comentaba anteriormente, como el conteo. El 5 y el 10 se proponen como puntos de referencia para estas composiciones y descomposiciones. Aquí vemos dos representaciones diferentes en las que se va contando de 5 en 5. En el primer caso se ponen 4 palitos y el quinto es el que tacha esos 4. Inicialmente eso sería un 5 y así continuaríamos con el resto de los números. En este caso tendríamos 5 en el primer dibujo de esa representación y 3 palitos sueltos. En el segundo caso también vemos una representación de 5 en 5. Tenemos un cuadrado al cual le trazamos una de las diagonales para obtener un grupo de 5 y así seguiríamos sucesivamente. Como ejemplo, aquí tenemos el ábaco horizontal. Como se observa, cada varilla tiene diferentes bolitas. En total hay 10 bolitas por cada varilla. Y recuerdo que cada bolita equivale a una unidad, independientemente de la varilla en la que estemos. Esta bolita vale una unidad estando aquí, y si yo tuviera aquí 10, porque siempre se llena primero una varita y luego la siguiente, y aquí otra, esto significaría que estoy representando el número 11. En algunos casos, como ocurre con este ábaco, de las 10 bolitas que tengo en cada varilla, 5 son de un color y las otras 5 son de otro. En este caso, lo que se está facilitando es el conteo de 5 en 5, que ya veíamos que se trabajaba en este nivel educativo. Por ejemplo, si quisiéramos representar el número 7, visualmente se ve que aquí hay 5, los niños se habitúan a que 5 son de un color y las otras 5 son de otro color y saben que solo tendría que añadir 2 más. Otro ejemplo sería el representar, por ejemplo, el número 9. En este caso yo sé que 9 es 1 menos que el 10, que es el total de la varilla, y podría hacerlo de una manera más rápida, así. De esta forma también se estaría usando la subitización, porque visualmente el niño lo relaciona con el conteo de 5 en 5, o bien cuando ya sabe que hay 5 de cada color, lo hace de una forma más rápida. En cuanto a la estructura multiplicativa, lo que se hace en infantil es una introducción muy leve, muy superficial. ¿Qué se puede hacer? Pues trabajar a partir de un lenguaje adecuado, como puede ser doble, triple, tercio o mitad. Se puede hacer conteo salteado, como decía antes, de 2 en 2, de 5 en 5. Se podría contar el número de veces también y plantear acciones relativas, por supuesto, a la multiplicación, en el sentido que hablaba antes: doble, mitad, triple, etc. Pero también que tengan que ver con los dos significados de la división que veíamos en el tema anterior: cuotitiva y partitiva.